mi nombre es Mauricio Tinari, esto es la segunda charla de una serie de capacitaciones que estamos haciendo en el marco de la presentación del manual de Agromonte, que se puede descargar desde la página de Fundación Gran Chaco. Presentarles entonces a nuestro expositor, Sebastián Llano, de la granja La Pituca. Él vive en Resistencia y bueno, comanda, administra un poco la granja, la experiencia esta que vamos a conocer hoy, que siempre me pareció muy interesante el tema de vincular la agroforestería, la agrofloresta, el agromonte, con el tema del turismo. Además del turismo también se dedica a hacer eh, educación con escuelas primarias y secundarias, y bueno, él me decía que administra, es CEO, pero también es peón de la estancia, lo cual también le da un valor agregado a esto y una cierta gracia que está muy buena. Así que bueno, sin más, te dejo la palabra, Sebastián, y vamos a tener unos 45 minutos, una hora más o menos de charla, de presentación, y después tenemos un espacio para preguntas, para debate, para intercambio, y bueno, para enriquecer un poco más esto. Bueno, adelante. Excelente. Bueno, nosotros somos de Granja Educativa La Pituca. Esto queda en las afueras de Resistencia, dentro del departamento de San Fernando, que es el departamento que agrupa al municipio de Resistencia, en el límite norte, muy cerquita, pero en una zona rural, suburbana. Es un emprendimiento que viene desde hace muchos años, desde el año 91, y somos parte de la familia. Esto lo inician mis padres, que son los dos veterinarios, cuando tenían 40 años, por ahí se van a este campito. Antes de contar como un poquito de cómo vamos a estructurar la pequeña presentación, charla, digamos, como la idea es la relación de un agromonte dentro de un emprendimiento de turismo como es el que tenemos, con un montón de aristas, voy a tratar de ser sintético y hacer una breve síntesis de algunas de las actividades que tenemos y remontarnos un poquito para atrás de cómo viene una evolución en el proyecto de granja educativa y cómo llegamos al agromonte finalmente. Y a partir de ahí, bueno, hablamos ya del agromonte más específicamente. Yo soy Sebastián Llano, que soy segunda generación, y acá estoy con Mateo Llano, que es mi sobrino, que es como la tercera generación de un emprendimiento privado familiar. Esto comienza con una iniciativa de mis padres de básicamente irse a vivir al campo. Si bien, como decía, está cerca el lugar, está suficientemente lejos de lo que son servicios básicos. Todo el que vive en el campo quizás sabe de esto, que por ahí tenés limitantes con el camino. Hoy en día llovió mucho y no se puede salir un par de días. No hay recolección de residuos, estás limitado, no tenés agua potable, como servicios básicos que hay que solucionar y que hubo que solucionar desde un comienzo, y de alguna manera son malas que vienen por algo bueno también, si se quiere, porque te ayuda a tratar de ser autosustentable con un montón de cosas. Entonces, adoptás un método de vida por ahí con lo que tiene que ver con plantar cosas, por ejemplo, desde un inicio, como una iniciativa de si uno va a vivir y bueno, buscar agua para poder tener unos árboles, para poder tener verdura, para poder comer y autoalimentar a una familia en principio, y después, bueno, se fue agrandando, digamos. Esto tiene 40 hectáreas, es, si se quiere, para un campo, como estamos acostumbrados en algunos lugares, es chiquito, perdón, pero a su vez es gigante, es una extensión para una agrofloresta, para sacarle como provecho, es justamente una de las cosas de lo que es un agromonte, la posibilidad de tener en alta densidad muchos árboles, muchos productos, una huerta, una chacra. Así que bueno, vamos a llegar a eso, pero como que tenemos esa superficie de 40 hectáreas. Esto inicia como granja educativa en el año 93. ¿Qué significa una granja educativa o qué es en la práctica? Es la oportunidad de invitar y mostrar a diferentes visitantes, en su principio y todavía sigue vigente, a establecimientos educativos de todos los niveles. Chicos desde jardín de infantes, primaria,
secundarias, diferentes institutos y hasta facultades, la Facultad de Agronomía de Corrientes que tenemos acá, de Asunción, varios establecimientos como tales nos visitaron como a conocer, a ver el emprendimiento. ¿En qué se basa o cuál es el eje principal nuestro? Primero, educativo, la idea de aportar un granito de arena dentro de lo que es una educación integral que hay en un montón de establecimientos y donde lamentablemente mucho de lo que tiene que ver con el campo por ahí no llega a las escuelas. Podés nombrarlo de diferentes materias, así como se tiene inglés, educación física o la materia que sea. Podés tener huerta, podés tener naturaleza, ecología, compostaje, podés tener la cría de animales. Lamentablemente, a través de los años, sobre todo en las escuelas que son de las ciudades, estos conocimientos vimos que hay un bache y que se va alejando y que por ahí no tienen oportunidad los chicos de crecer en ese entorno. Y en las ciudades, la verdad que encontrar un lugar a donde llevar a los chicos a conocer y a interactuar con animales, huertas, árboles, es por ahí muy difícil. A partir de ahí nace, la verdad que es un emprendimiento que todos los primeros años fue como con mucho esfuerzo de mis padres, que son los que van a vivir ahí, organizando la casa, organizando la familia, los traslados, todo lo que tiene que ver con los servicios, como dije, y además llevando adelante, después de 2 años que se van a vivir a la granja, llevando adelante el emprendimiento de granja educativa ya con la visita de escuelas, con las limitantes de los caminos, todo lo que contaba. Entonces, mostrar cómo es la vida en el campo, simplemente así de sencillo, eh, lo que fue inicialmente, sigue siendo vigente, pero hoy por hoy estamos bastante diversificados. Eh, en la granja tenemos un montón de animales domésticos de granja, no animales salvajes, hago la diferencia, no hay animales silvestres, digamos, en cautiverio, sino que hay gallinas, gansos, patos, codornices, ovejas, chivos, chanchos, caballos, vaca, conejos, cobayos, bueno, perros, gatos, y siempre como variedad de nacimientos, de como novedades que tenemos todo el tiempo. Además hay árboles frutales, que eso es un proceso largo que comienzan en ese momento, en el año 93, mis padres sembrando un montón de, por ejemplo, cítricos, que hoy en día todavía los seguimos recolectando año a año, y dándoles el uso interno familiar y a su vez a través de los años fuimos encontrando la oportunidad de darles un valor agregado a ciertos productos con los frutos que vamos obteniendo. Además hay huerta y además está una compostera vigente porque es como la solución práctica que tenemos en nosotros, al menos en el campo, de volver a reciclar y volver a invertir toda esa energía que por ahí se va con los abonos orgánicos para tener una composta y después esa composta se hace con un círculo cerrado que va a la huerta, que en la huerta cosechamos, comemos, sacamos las hojas que no usamos, las volvemos a poner en la compostera y bueno, se hace como un círculo. Eso es una cosa tan sencilla, digamos, o tan diaria nuestra que de verdad pasa a ser mostrar y abrir las puertas de la casa cuando un establecimiento va a la granja. A través de los años esto siguió con ciertos como altibajos el proyecto. Somos varios hermanos que estábamos como siempre colaborando, ayudando, y bueno, mi hermana más grande en algún momento se fue a vivir a otro país, todavía vive en otro país, y yo también en algún momento, bueno, me fui a Nueva Zelanda y tuve una experiencia de vivir 7 años allá en Nueva Zelanda, y de alguna manera mi mamá perdió mano de obra, si se quiere, en esos años iniciales y bueno, siguió el proyecto. Yo vuelvo en el 2012 y con mi hermano que está acá, decidimos de alguna manera después de charla, bueno, irnos al campo y volver a retomar y continuar el proyecto este y a partir del año 2016 yo me voy a vivir al campo, a la Pituca, Granja La Pituca, me voy a vivir a La Pituca y seguimos con el enfoque de continuar con el proyecto inicial que tenía mi madre y a través de los años vamos cada vez más diversificando con lo que son productos turísticos. Acá, como estoy hilando y tratando de explicar, eh,
de cómo llegamos a ser, más allá de una granja educativa, un montón de otras aristas que tenemos y cómo las fuimos desarrollando. Eh, la iniciativa de tener y de recibir un establecimiento, una familia, un visitante, creo que cuenta con la necesidad de cubrir ciertos servicios básicos, no solo el camino, no solo, bueno, cómo solucionar los residuos, el agua, sino de cumplir con algunos requisitos que quizás la gente de la ciudad, llamémoslo de alguna manera así, eh, hay perfecto, hay público para todo, pero hay gente que está bien, quiere ir al campo, pero quiere tener ciertos servicios como cubiertos, que tener cierta comodidad. Entonces creo que uno de los ejes que nos planteamos y que todavía sigue vigente es que año a año vamos mejorando con todo lo que son las partes edilicias para tener buenos baños. A medida que vas intentando sumar cantidad de gente, es uno de las limitantes. Entonces, una de las inversiones a través de los años fue implementar y construir varios baños nuevos, implementar y recuperar un galpón grandote que había de 30 metros por 11, donde había gallinas ponedoras hace muchísimos años. Lo reestructuramos, lo corregimos, lo pusimos un poquito más lindo y en ese lugar se hacen eventos. Tenemos un salón cerrado ya con aire acondicionado, con tela metálica. Todo esto digo porque es una inversión lamentablemente bastante necesaria para cierto público que de la ciudad podría ir y va a disfrutar de un montón de las cosas que son campestres, pero hay cierto público que no quiere ir a con cualquier lado a ir al baño, o quiere en algún momento tener un aire acondicionado o tener una tela metálica, tener como servicios cubiertos. Esto es una limitante, no sé si es una limitante, pero fue el eje que nosotros elegimos y de alguna manera la gente que hoy en día va a la Pituca tiene la oportunidad de tener la cercanía del campo y tiene la oportunidad de alguna manera de tener esos servicios como con cierta, no sé, elegancia o comodidad, no sé cómo llamarlo. Por eso van a ver algunas fotos de estas que ahora vamos a ir pasando, que son simplemente traté de sacar en el mismo punto a través de los años diferentes lugares. Si te parece eso de ir corriendo mientras yo sigo ahí charlando un poquito. Eh, Más allá de las visitas de los establecimientos educativos, desde el año 2016 que comenzamos a diversificar, ahí paso como a enumerar un poquito de qué se trata esta diversificación. Esta es la entrada ahí a través de los años que fue cambiando. Eh, la diversificación nuestra consistió y consiste en la oportunidad. Primero lo que agregamos fue la posibilidad, como iban muchas escuelas, iban los niños, iban las maestras y algunos padres, siempre los padres nos decían, ay, qué lindo poder ir con mi familia, ir con mis chicos eh, algún día, porque justo el día que fueron los chicos yo no podía ir. Entonces comenzamos con la iniciativa, con una respuesta muy linda de que le gustó mucho y va a la gente, a hacer este mismo recorrido, que es un recorrido por todos los corrales de los animales, la huerta y una parte de árboles frutales, de poder hacerlos los fines de semana. Esa fue la misma foto, el mismo lugar, digamos, ahí. Ese galpón se recuperó, que estaba así, y terminó siendo esto que es ahora ahí con varios arbolitos y con un techo que agregamos, y ahí es el salón a donde se hace la merienda. Hoy en día los fines de semana ofrecemos parecida a la visita de establecimientos educativos, pero para familias. La familia puede ir, papá, mamá, abuelo, tío, todo el que quiera, hacer un recorrido por todos estos corrales, la huerta, los árboles que tenemos en su momento, con los frutos que tenemos en su momento, y después una merienda, donde son panes que se hornean ahí en el momento, con mermeladas caseras que nosotros hacemos, eh, y un mate cocido, un jugo, un licuado, depende de la estación del año. Este era un establo viejo que todavía estamos en proceso, ahí lo estamos recuperando, eh, donde hubo caballos en algún momento, y estamos ahí, es una de las fotos, y creo que no tengo otra foto porque ya está medio terminado eso y agregamos otro sector. ¿Qué quiero decir con las partes de iglesia? Y vuelvo y ya no toco ese tema, es que eh, nos pasó a través de los años de que hay gente que quizás se acerca al campo
y finalmente disfruta un montón, pero hay ciertos servicios que uno elige si los va a cubrir y los va a tratar de brindar de una manera lo más parecido a cómo esta gente que visita pueda vivir en la ciudad, digamos. Eh, Siempre se hizo huerta en la granja, siempre se hizo una huerta domiciliaria. Pasale si querés, seguimos ahí. Siempre, sigue siendo la misma estructura, ahí que fuimos cambiando, ahí fueron 3 baños que se hicieron a través de los años. Hoy por hoy, el lugar, más allá de el servicio de visita guiada a establecimientos educativos de lunes a viernes y la visita de familias los fines de semana, se alquila el lugar para diferentes eventos, puede ser un cumpleaños, una reunión familiar, empresarial, casamientos de todo tipo, y a través de los años nosotros descubrimos que había sido que somos una familia donde disfrutamos mucho y comemos muy bien. Comida sencilla, no de chef. Entonces pasamos a ofrecer de alguna manera lo mismo que nosotros cocinamos. Mi hermano es un gran cocinero de asado y hizo un sistema con él le dice a la campana, lo pusimos, tenemos que ponerle una patente a esto. Se hizo con una estufa de pollitos, el chapón redondo que tiene con este brocal ahí de cemento, y se baja la campana, entonces lo hace a un asado ahumado con una cocción lenta, y es medio único, es un sello ahí nuestro de la pituca, si se quiere. Sale mitad cocinado a la parrilla y mitad cocinado como si fuera, no sé, supongo que parecía un horno, y la verdad que es tremendo, con una cocción muy lenta, despacito, sale muy rico. Eso comenzamos a hacerlo con la oportunidad de ir por ahí a almorzar, por ahí a cenar de manera abierta, como si fuera un restaurante o un bar, y a su vez usando algunos de los productos cuando tenemos. Entonces vamos empezando vimos la beta de la oportunidad de tener quizás una rúcula, una lechuga, que uno puede servir en esa ensalada y la gente sabe que ahí a 10, 15 metros tiene la huerta de donde salió y puede ir a verla mientras está comiendo casi, de tener acelgas, entonces por ahí las acelgas, cuando tenemos mucho, la congelamos y tenemos siempre la oportunidad de hacer unas pascualinas de acelga, tenemos los huevos de la granja, entonces como muchos de los productos se va encontrando la oportunidad de procesarlos y tener la opción de brindarlos sea unas mermeladas con algunas frutas, unos dulces de naranja, exprimimos el jugo con los cuerpitos de la naranja, hacemos un dulce, después ese dulce lo podemos ofrecer como un postre también. Entonces como que se va cerrando un ciclo, porque muchas veces, por ejemplo, doy el ejemplo al menos nuestro, ¿no? De poder hacer gallinas con gallinas felices, gallinas que no están en jaula, que salen, que pastorean, que caminan, y donde tenés unos huevos que tienen otra calidad. Realmente vos abrís el huevo y es diferente. La producción del huevo para nosotros que vivimos ahí pasa a ser algo que no es extremadamente complejo o difícil. Es un trabajo diario que no te da un descanso, pero pasa a ser por ahí quizás la complicación más grande, la seguridad de poder venderlos a todos después. Hay como que hilar esa manera de por ahí todo lo que uno produce, poder pensar con anticipación cómo lo va a ubicar en un mercado, digamos. Hoy tenemos un montón de familias que por suerte nos siguen y quieren esos productos. Entonces, llegando al final, voy tocando temas de algunos frutos que tenemos, de los huevos, pero finalmente este agromonte que va a ser un productivo con un montón de frutos y con oportunidad de chacra, de huerta, como nosotros vamos viendo, tratando de ver la oportunidad de cómo lo vamos a comercializar sin entrar en una venta al por mayor, a donde quizás dándole un poquito más de valor agregado nos sirve más económicamente. eh, y bueno, contar eso desde nuestro eje, cómo fuimos y vamos viendo de que en vez de hacer una producción tan grande o extensa muchas veces, hacer algo chiquito pero darle un valor agregado, pasa a ser algo, eh, eso, más redituable, más lindo, es una cosa que finalmente es hasta mucho más cuidado. Siempre agroecológico, nunca mis padres pusieron ningún veneno desde hace muchísimos años y nosotros seguimos con esta misma escuela. Creo que a través de los años fuimos descubriendo métodos nuevos que justamente un poco lo que une y que lo que hace de eje en todas estas charlas, eh,
es estas oportunidades nuevas que se estuvo hablando en las charlas anteriores para los que estuvieron, como viniendo desde Ernest Götz, de seguir siendo, eh, de tener una diversificación con mucha densidad. Así que bueno, eso obviamente tener un agromonte, como ahora se está definiendo, digamos, esto, es una alegría, es una cosa muy linda de poder verlo y pensar siempre con, al menos, eso repito, es eh, nuestro eje y ver de que puede ser una problemática, que quizás incluso en los árboles, con mucho empeño, ganas y haciendo bien las cosas, hasta quizás hay cierta teoría de algunos libros que uno puede seguir y puede obtener eh, los frutos, los árboles y ver que realmente funciona y va muy bien. Creo que yo invito a que todos vayamos un poquito más allá a través de los años, tratando de ser optimistas y bueno, ver cómo lo vamos a poder comercializar. No va a haber problemas, creo, pero está bueno como ir previendo y saber que uno va a tener un producto que es distintivo, que es agroecológico y que está sembrado de otra manera, que se puede comprobar, se puede ver. Entonces, bueno, eso también es. Y no hablo de un sello que sea algo ecológico o que sea, no sé, sí, orgánico. No hablo del sello de orgánico únicamente. Hablo de algo que es agroecológico y que para mí está invertido. En verdad tendría que tener sello el que puso veneno, debería ser al revés, pero es otra discusión para otro lado, ¿no? ¿Queremos correrle más fotos ahí para ir viendo que nos quedamos en el asado? Ahí Bueno, se dejó de compartir, me parece, ¿no? No, a mí nada más. Ok. ¿Cómo? no. Esto es, No, ahí sí, se está viendo nada. Yo toqué algo. Bárbaro, bárbaro. esto es el espacio donde empezamos la floresta, antes de empezarla, claramente. Eh, Era una cancha de fútbol, la idea, y terminó siendo una cancha de árboles. Voy un poquito más atrás y cuento algo Acá y ¿se ve esa los imagen? tecanes No sé si podemos esperar que es un video que están con así, audio. No sé llenos si de le sale pasto, el le audio. cortamos el pasto con una máquina, pero Sí, sí, se Ahí, ve bien, ahí se ve bien. cortamos el audio. Bueno, simplemente contar y decir que nosotros, si bien esta manera de Agromonte, una de las cosas más atractivas y lindas y posibles es que hace una regeneración del suelo en suelos que están quizás dañados, que están como muy pobres, no fue nuestro caso de partir de un suelo eh, que estaba tan mal. A través de los años, mi padre, que fue veterinario de campo, lo que hizo en el campo nuestro acá en La Pituca, hizo potreros chiquititos y ocupó lo que es el sistema rotativo, Guasán o Boisín, no sé si todos conocen, que es con un boyero, con un solo alambre, donde se tiene vacas y se va poniendo muchas vacas en un lugar chiquito, que coman, que bosteen, y después van pasando a otros potreros de la misma manera, y lo ideal es que tengan al menos 60 días en volver al mismo lugar. Entonces la bosta se reincorpora, es como una pequeña regeneración haciendo ganadería, ¿no es cierto? Siempre fue ganadero el campo en los años que estuvo básicamente mi papá y mi mamá y no tenían tanto ningún bosque. Entonces nosotros elegimos este lugar nosotros tenemos el agromonte sembrado hace 2 años y realmente nosotros que estamos eh, viendo el proceso, es algo no solo lindo, sino que es casi increíble de ver la evolución que tiene y cómo es una sinergia entre los árboles y las plantas. Vamos a llegar a unas imágenes ahora más adelante. Este es el lugar pelado, pero hay que decir que realmente nos salimos de un lugar a donde era un suelo horrible. Era un suelo lindo, elegimos el lugar casi una lomada que es de uno de los lugares, creemos, de tierra más linda de La Pituca. Lo primero que nosotros sembramos y cómo salimos, cómo comenzamos, fue con árboles de pecan. Sabemos que en el Chaco hay varios emprendimientos
y varias pruebas en varias de las provincias. Acá está Formosa, está Misiones, está Corrientes, muy fuerte, y bueno, hay otras provincias. Ahí están, esa es la foto de los primeros arbolitos de pecan con los que comenzamos y elegimos esa lomada, la cerramos porque así como dice toda la bibliografía de estos sistemas, creo que uno, en mi caso y en muchos de los casos, uno de las primeras cosas que hay que hacer, hay que cercar todo, porque si no, vos tenés un árbol que estás cuidando durante meses o años y te podés tener chivos, ovejas, vacas o caballos que te entran y en un rato te hacen un daño que quizás no es reversible y que eh, te mata un montón de arbolitos, ¿no? Así que lo primero que hicimos fue cerrar ese lugar con el boyero, con varios hilos, para que no entren chivos que nosotros mismos tenemos y que los vecinos tienen, ovejas y chivos, y sembramos árboles de pecan. Estos árboles de pecan los sembramos a 8 metros de distancia, haciendo una elección propia, porque hoy en día quizás, a no ser quién sabe más o menos, los pecanes ya hay eh, algunas pruebas que están funcionando muy bien, a donde se los siembra un poquito más cerca, quizás hasta 6 metros y con poda después se cree que va a andar bien. Nosotros lo sembramos a 8 eh, porque nos daba bien la división interna del lugar y este fue el puntapié inicial. Todo lo que está sembrado es a partir de estos árboles de nogales que están yendo una hermosura, que hoy ya tienen casi 3 años de sembrado, y donde hago un comentario para los que tengan interés. Nosotros los trajimos de un vivero de Tucumán y uno puede comprarlos, digamos, o puede traer de semillas, o puede hacerlos de semillas, ¿no es cierto? Hay una discusión que es difícil de comprobar. Hay gente que dice que de las semillas te va a tardar muchos años y es probable que después no te dé los frutos. Es difícil de saber, es un árbol que tiene un ciclo muy largo. Para que te empiece a dar vas a tener 10 años mínimo que esperar, eh, para que tenga una producción, ¿no?, ya total y 100%, 10 o más años. Entonces por ahí nosotros tuvimos la oportunidad y lo hicimos a través de un vivero con plantas injertadas. Se puede hacer, como yo digo, de semilla y quizás ande muy bien. Yo entiendo y conozco en Tirol gente que sembró de semillas hace cerca de 40, 50 años y tiene un montón de nueces que junta todos los años. Pero bueno, nosotros trajimos de vivero, y de vivero uno puede elegir lo que viene con la maceta, que son más caros, o nosotros trajimos uno que son a raíz desnuda. Eh, la verdad que hay que ver los precios cuando uno compra, pero en maceta creo que van mucho más rápido. Estos tardaron mucho en adaptarse. Hicimos con una holladora un hueco grandote de 90 centímetros y abonamos bien la tierra y todo, pero tardó un año y pico en establecerse los árboles. Y hay 3 o 4 de los que sembramos que bueno, que no anduvieron, pero el resto, la mayoría anduvo bien. Eso. Para el que pueda, quizás con maceta y quiera, no es de pecan. Y comenzamos de esta manera. Ahí, no sé si querés, ahí vos contar un poco o sigo y después vos contás más adelante. No, en esta época yo ya estaba. Yo estoy en la granja hace más o menos 2 años y medio. También tuve una experiencia en el extranjero, en Nueva Zelanda, donde estuvo Seba. Coincidió, nosotros ambos trabajábamos en una empresa que se dedica al desarrollo de kiwi. Él estuvo primero y coincidió nomás por coincidencia total que yo enviando mails di con la misma empresa como 10 años después, y entré a trabajar en la misma empresa en 2022. Y ahí hicimos todo lo que es palta. A mí me tocó hacer palta en ese momento, hice todo el proceso de la palta, desde plantación, planificación del terreno, planificación de la distribución a la que se iba a sembrar la palta. Desde eso hasta fertilización, poda, cosecha y el postproducción, que es ya llevar a la pack house, le dicen ellos, y se empaqueta, se clasifica, se ve qué tipo de fruta es, y eso a mí me voló la cabeza, me encantó.
Y después tuve la suerte de formar parte de la cosecha de kiwi, que Nueva Zelanda es el país con mayor exportación de kiwi del mundo. Son unas movidas enormes. Ahí me tocó manejar tractores que transportaban la cosecha del kiwi dentro de los campos antes de cargarlos al camión. Y eso a mí me voló la cabeza, me encantó. Y al mismo tiempo, trabajando con los managers, los jefes medio coincidió que estaban totalmente en contra de la forma en la que se manejaban las cosas por la cantidad de agroquímicos que tiraban. Yo me acuerdo de estar sentado en un tráiler con una bolsa de 500 kilos de NPK, tirando vasos así de 350 centímetros cúbicos de NPK totalmente químico en bolitas, tirándoselo encima a los árboles. Y los jefes decían que esto es una locura, digamos, la forma en la que se tratan las plantas, porque no tenían la certeza 100% de qué es lo que le estábamos tirando. Así que también en ellos, muchos en sus casas, mucho de esto de la agrofloresta, de a poco son casas chicas con patios chicos, pero cada uno como que tiene incorporado el chip de tener un par de árboles, algunas frutales, mucha banana. Así que en ese sentido me voló la cabeza eso. Y bueno, cuando Seba también le picó el mismo bichito, decidimos empezar con esto. Estos son fotos de los primeros bancales, de los primeros líneas que estaban. Con esto ya estaban puestos los nogales acá. Nosotros picamos la tierra un poco con pala, tampoco es que dimos vuelta muchísimo la tierra. Eh, Se abonó con, me acuerdo que le pusimos ceniza, bosta y humus de lombriz. Y a todo el costado se le pusieron estos troncos como para hacer el canterito. Y ahí empezamos a sembrar árboles de todo tipo, muchos cítricos, frutales, de servicio, acá hay una banana, y después arriba se le fue poniendo pasto, que en ese momento traíamos de otros lados. Ahora ya medio que tenemos más o menos estudiado el ciclo de ese mismo pasto que crece acá a los costados. Esto, dice Seba, contaba que es un espacio de 8 metros entre línea y línea, no sé si se ve que estoy marcando con el cursor. Eh, Ese pasto ahora está creciendo a niveles gigantes y rapidísimo, entonces ese mismo pasto lo cortamos y ya se tira arriba del lienzo. Y bueno, no sé si muestro ya cómo está hoy por hoy. ¿Cómo venimos con la charla, con los Con el puntos? tiempo. Ahí recién entraríamos a Bueno, desarrollar. venimos bien. Venimos bien. Dale. Bueno, cualquier Bien, cosa bien, nos bien, dicen bien. ahí, si nos desviamos o lo que sea. Creo que la opción es ahora demostrar y contar un poquito la experiencia en sí del Agromonte y todo este desarrollo, hasta ver algunas imágenes de ayer incluso. Bueno, esto habrá sido hace 2 años por ahí. ¿Qué pasó? Sí, los árboles, los nogales se habrán sembrado hace cerca de 3 años, pero ese primer año, como dije, estaban como que muy eh, lentos viniendo, pero bueno, venían. Y después, después de las heladas de hace 2 años, todavía no tienen 2 años los árboles que sembramos después, los que vamos a ver ahora en algunas imágenes, todavía no tienen los 2 años cumplidos. Eso fue en septiembre, agosto y septiembre del año 2024. antepasado, 2024, que sembramos toda la primera tanda de árboles. Este sistema nos permitió ir corrigiendo algunas cosas, ir viendo cosas que funcionaron, cosas que no. El primer año nos tocó un año muy duro que vino, primero un verano que fue tremendo, no sé si a todos lo vivieron en esta zona, esas son imágenes de ayer. A ver si se puede ver, ahí se colgó, pero bueno, ahí. Nos tocó el primer año un verano muy crudo, que fueron 2 meses de un calor infernal con una sequía bastante importante. No teníamos la experiencia de saber que hay cosas que se tienen que establecer. Creo que eso hago como autocrítica y cuento de que creo que hay que pensar de que no todos los árboles pueden funcionar de movida. Hay necesidad de establecer cierta
cantidad y densidad de árboles que quizás van a ser de servicio. Y cuando hablamos de servicio, se puede ver de diferentes maneras y habrá expertos que quizás ahí me corrigen un poco, pero tienen que ser como unas madrinas que van a cubrirlo y van a servir como para, bueno, ahí hay zapallo, hay milpa, ¿no? Zapallo, maíz, hay mandiocas, hay mucho poroto, tuvimos una plantación grande. Esto es entre los 8 metros de cada lineo. Hay 4 líneas grandes de 45 metros de largo y que a cada 8 metros hacemos un ciclo donde pensamos y pusimos en un mapa todo lo que son los estratos para que no haya superposición de estratos, lo que son los, no sé si todos están más o menos manejando los diferentes estratos. Hay como un estrato emergente de unos árboles que van a ser los más altos de todos. Hay al menos un estrato alto, un estrato medio, un estrato bajo, y hay un estrato como que más abajo todavía, digamos. La verdad que está todo bastante pensado, no quiere decir que sea una garantía que esté bien pensada, pero de alguna manera fuimos teniendo ciclos de 8 metros donde tenemos árboles grandes en cada 8 metros y en el medio algunos árboles como más medianos. En principio se puso 2 cítricos y una palta en el medio, pero tuvimos uno de los errores, digamos, si se quiere, en estos primeros años que tuvimos, es sembrar como cuando no tenían mucha cobertura un montón de mamones, por ejemplo. Nosotros tuvimos problemas en ese verano que fue tremendo, de 2 meses de calor y no teníamos agua. Creo que se puede hacer tranquilamente sin agua, pensado de una manera. Nosotros finalmente hicimos una perforación ahí al pie de la floresta, del agromonte este, donde tenemos la oportunidad entonces en las épocas de seca de poder regar un agua linda que sacamos de una primera napa, sacando poco caudal para no empeorar la calidad del agua, sacando poco caudal, pero buena calidad de agua. Pusimos unas mangueras de riego por goteo en cada línea, en cada uno de los 4 líneas de los árboles. Pero antes de que tengamos esto, el primer verano no teníamos y nos mató, no sé, 100, 110 árboles de mamón. Las que sobrevivieron ese verano, después de eso vino un invierno que fue con 4 o 5 heladas bastante fuertes, donde todavía no había tanta cobertura, tanto mulching, no había árboles que sean como madrinas, que estaban cuidando a los otros arbolitos más chiquitos que sean de mamón y de palta. Esas son las experiencias de mucha pérdida que tuvimos nosotros en esas variedades. Después, dentro de esto, bueno, ahí hay caña de azúcar. De servicio hay de todo lo que pudimos conseguir. Hay bananas que ya están dando algunos cachos, después de año y medio, estamos hablando, un poquito más de año y medio, ¿no? Estamos ya cosechando algunos cachos de banana. Tenemos varios cítricos que tienen los primeros frutos porque trajimos plantas injertadas de corrientes para 2 cosas. Un poco ahí para proteger, o hay una enfermedad que recomiendan también de poder tener una certificación, y bueno, no es que es exclusivo ni nada, pero nosotros que pudimos y que estamos medianamente cerca y tenía un contacto, me acerqué hasta Bellavista y traje de un vivero un montón de cítricos que los sembré acá para acelerar un poco el proceso, ya tener plantines que estaban injertados chiquitos, antes de empezar de cero con algunos arbolitos que hagamos nosotros por semilla. También hacemos por semilla y la prueba está que mi mamá fue sembrando y tenemos árboles que tienen quizás desde 15, 20, 25 o más años y que se fueron renovando y están bárbaras, nos dan un montón de pomelos de naranja. Pero acá dentro de este sector, de esta parcela, nosotros trajimos en su mayoría árboles de un vivero de lo que son nogales y cítricos, únicamente. El resto fuimos sembrando un montón de frutales que vamos sacando de diferentes lugares, de semillas que nosotros hacemos. Paso a contar algunas de las especies, sobre todo frutales, que tenemos. Perdimos muchos paltas, pero hay muchas paltas sembradas. Creo que la palta, perdón, hago la diferencia. Hay una palta más regional acá adaptada y unas paltas más grandotas, ¿no? Que esas soportaron un poco más el verano. Pero las variedades Hass, que son las que tenían en Nueva Zelanda, que son las chilenas o las chiquitas, en el verano se murieron la mayoría, porque no aguantaron el calor extremo con una seca. Cuando llegamos al invierno,
pasó lo contrario. Las que eran chiquitas y que habían sobrevivido el verano, las agarró las heladas, 4 días seguidos de heladas muy fuertes y no tenían buena cobertura, quizás no había tanto mulching y no tenía unos árboles que la estaban cubriendo como arriba, y varias de esas plantas se murieron. Entonces, la experiencia con la palta es eso, hay que ver qué variedad uno tiene y proteger algunas en el verano con mayor intensidad y a otras en el invierno. Y tener siempre algunos árboles que las paltas, como tratar de sembrarlas abajo de otros o cerca de los troncos de otros árboles para que les dé cierta protección, ¿no es cierto? Con los mamones creo que podemos decir algo similar, digamos, que por ahí el verano y algunos otros, el invierno, las heladas, te las pueden matar si no están bien protegidas. Fuera de eso tenemos muchas nueces de pecan, tenemos muchas bananas, como el sistema siempre lo pide de alguna manera, y creo que la banana está como un concepto de decir que además de todos los beneficios que tiene, te da fruto. No es principalmente el fruto eh, solamente lo que uno busca. La verdad que los troncos, al tener mucha agua, aporta mucha agua, entonces después uno saca el cacho, tira el tronco, lo tira, se va incorporando, es una materia orgánica, es humedad. Eh, Tenemos, bueno, muchos cítricos de todo tipo, naranjas, pomelos, limones, quinotos, limas. eh, y tenemos algunos árboles que son como más de la zona, algunos que yo conocía y algunos que yo todavía no los conozco realmente y que los fuimos probando y vamos viendo y nos vamos enamorando más de algunos, creo. Eh, Tenemos guayabas, yo soy un loco, ahora voy a darle un punto especial, una conversación a lo que es la guayaba. Creo que es el fruto para mí que yo recomiendo darle más importancia por un montón de factores. Ahora voy a contar en todo caso. Primero porque anda bien, porque es muy fácil, porque hasta en un gallinero puede crecer y las gallinas no se comen, que se comen todo la gallina. Hasta dentro del gallinero puede crecer el árbol y no va a ser comido por las gallinas. De frutales, bueno, también probamos algunas cosas, como por ejemplo, tenemos ciruelas que sabemos que dan, porque teníamos en La Pituca un árbol de ciruelas hace muchos años y daba, pero nunca llegó a madurar bien la fruta. Hasta daba la fruta, pero le faltaba, después había sido horas frío, horas menores a 7 grados. Daba el fruto, el último año le cayó un rayo, un trueno, lo mató, yo coseché toda la fruta, puse en la ladera y ahí maduraron todos los frutos. Así que bueno, estamos intentando con algunas ciruelas. Tenemos peras que sabemos que dan algunas peritas acá en la zona. Hay duraznos de lo que están adaptados, que es mi segundo amor, si se quiere, después de la guayaba. Eh, que los duraznos dan muy bien. Hay nísperos y hay algunas otras frutas que, por ejemplo, paso de las que me acuerdo ahora. Carambola, tenemos sembrada no sé, guanabana, un montón de plantas que yo puedo contarles y leerlas ahora, pero yo todavía no las conozco realmente a todas y no sé cómo, bueno, Ñangapirí sí, sabemos, y con el Ñangapirí cuento una anécdota, digamos. Nosotros tenemos árboles en Ñangapirí que se hicieron unos arbolitos, ¿no? Grandotes, y que cuando tiene la flor se llena de abejas y uno sueña porque dice qué buena polinización va a haber y va a ser espectacular. La verdad que dan muchos frutos, pero unos frutos muy chiquitos. Yo, en mi todavía ignorancia, que no conocía tanto de los árboles, me pasó una anécdota de que me fui a la ciudad con mi hija y fuimos a una heladería que estaba en una plaza, en la esquina de una plaza, y después del helado salimos a caminar a través de la plaza y llegamos a la mitad de la plaza y el placero había hecho como un consorcio, si se quiere, una pequeña rotonda así, donde los árboles estaban podados como violentamente al 1,5 metros y todo alrededor. Uno de esos arbolitos que estaba, que era como un arbusto, era ñangapirí, junto con otros 2, 3. Nunca vi frutos tan grandes de ñangapirí, eran impresionantes y lo ricos y dulces que estaban. Entonces a mí me queda la sensación, y recién lo vamos a implementar este año, vamos a hacer la primer poda fuerte de árboles frutales, de algunos viejos que ya estaban sembrados en otro lugar de árboles que sembró mi mamá, y de estos árboles ya de la floresta vamos a empezar como con una poda más importante, si se quiere, este año.
Y bueno, en Ñangapirí me queda la sensación de que realmente es algo que te pide la planta y que necesita, y que es una poda más que nada regenerativa y formativa, y los frutos van a ser quizás mucho menos, eh, o no sé si muchos menos, pero van a ser de mejor tamaño, básicamente. Los ñangapirí que encontramos en esa plaza, en la ciudad, fueron realmente increíbles. Y nadie los comía. Mi hija estaba re contenta, sacó 2 puñados, así decía, ¡guau! Mirá esto, qué bueno. Eh, Nada, una anécdota nomás. Junto con... Sebastián, ahí como para ir redondeando, más o menos nos quedan unos 5 o 10 minutos. Perfecto. Eh, Junto con estos árboles hay un montón de árboles de servicio, árboles que son un montón que son nativos, desde, bueno, sabemos algunos que funcionaron y que es el monte principal en nuestra zona. El algarrobo es un espectáculo, la verdad, que se banca muchísimo y encima te va a dar una madera muy linda en unos años. Eh, el algarrobo como árbol de servicio, creo que dentro de un montón de zonas, incluso áridas y zonas húmedas en el Chaco, anda muy bien. Eh, y tenemos algunas que quizás no, una variedad grande, ¿no? De árboles de todo tipo de servicios, y algunas que quizás, bueno, tienen las discusiones lo que son monocultivos, como el eucalipto, por ejemplo, que para mí funciona bárbaro con algunos árboles de eucaliptus, eh, dando mucha biomasa, muchas hojas que uno va a cortar y va a aportar todo ese carbono, esa fotosíntesis que logró hacer el árbol. Después uno va a terminar sacando en unos árboles un poste derechito, lindo, que lo va a ocupar y va a tirar todas las hojas como parte del mulching, el abono. Tenemos un línea entero para hacer una cortina de viento, si se quiere, con caña de azúcar. Y tenemos, no sé si todos conocen, o los invito a investigar, a conocer lo que es el vetiver o vetiver, eh, que es un espectáculo que tiene unas raíces muy profundas que va para abajo y que creo que está bueno por ahí ponerlo cerca de los cítricos que necesitan por ahí esa profundidad de raíces y que le hace bien como la humedad que va buscando el vetiver, y no es tan invasivo el vetiver. Otro que anda, ahí están la caña de azúcar y un poquito más adelante, si llega a ir el video, están los vetiver. Eh, y después lo otro que, bueno, tenemos como cortina de viento y como creador de biomasa grandota son unos mechones así grandes que se van multiplicando mucho de pasto elefante también. Eh, Así que bueno, no sé, entonces hasta ahí creo que un puntapié inicial, y cualquier cosa me dicen si les parece algo más. Dale, Sebastián, espectacular. Ahí me escuchan bien, ¿no? Caso de usar injertados en lugares que estén poco preparados o personas que no tengan mucha experiencia, aconsejaría injertados envasados en 7 litros, ya de 4 años, que tienen otra respuesta y otra rusticidad. Y si no, directamente ir a la semilla, que la semilla es más segura, más si es algún cítrico que está aclimatado en la zona y que uno lo puede hacer y que ya sabe que brota. Y después, bueno, para el semiárido también tenemos algunas variedades como el de lo que principalmente el cítrico de mejor anda en semiáridos es el limón y el pomelo blanco. Y el limón hay una variedad que se llama Eureka, que está muy buena y que está muy aclimatada también al clima semiárido. En el Chaco húmedo, capaz que tenemos más posibilidad de aprovechar otros cítricos y también más variedades y demás. Así que bueno, eso como para tener en cuenta en el caso de que alguno quiera comprar o utilizar cítricos. Después te iba a preguntar qué variedades de bananas tenés, porque también acá en Semierí estamos usando una variedad criolla, que es la banana de 3 cantos, que seguramente la conoces, una banana bastante chica, medir unos 15 centímetros, 20 como mucho. Esta banana también se banca la sequía, el calor, el viento norte, se le quiebran las hojas y vuelve a brotar, y el tema de la helada, porque también fuimos trayendo algunas bananas de otros lugares y tuvimos muchísimos problemas y se queman con el calor, vuelven a brotar, se queman con la helada, vuelven a brotar y bueno, nunca llegan a dar y la verdad que acá en la zona se nos complicó bastante. Te voy tirando varias preguntas y después vos me contestás todas juntas y así hacemos una. Otra pregunta que te iba a hacer, si habían incorporado tunas, principalmente para darle esta resiliencia al sistema y también para zarandearlo un poco, para poder meter más densidad de plantas.
que bueno, es una planta que anda muy bien y no tiene prácticamente ningún requerimiento. Otra pregunta que te iba a hacer, el tema, vi que en los videos que pasaste tenés pasto elefante dentro de los niños forestales, me pareció, o caña de azúcar dentro de los niños forestales. ¿Cómo manejan el tema de la tosera también? Porque, bueno, si bien el sistema es nuevo, pero en 2 años o 3 más, probablemente esos pastos elefantes generen una tosera bastante grande con raíces y va a complicar un poco el manejo dentro del lignio. No sé si eso lo tenían pensado o también capaz que se lo puede ir manejando con sombreo, dejándole bastante sombra, va a ir muriendo o menguando un poco la producción. En el caso de que uno tenga que hacer manejos más fuertes, siempre recomendaría lo que es pasto elefante o este tipo de gramíneas grandes fuera de los líneos forestales, con líneas de biomasa o de cobertura o como barreras de viento. Otra aclaración, lo de las horas de frío. Acá en Chaco tenemos muy pocas horas de frío y bueno, mucha gente capaz que se embala también con poner manzanas, peras, duraznos, ciruelas que son justamente frutas que necesitan más de 700 horas, la mayoría de las que compramos, 700 horas de frío. En el Chaco no creo que lleguemos a las 150. Las horas de frío son horas por debajo de 7 grados, pero también sé que hay algunas variedades, te quería preguntar también eso, Sebastián, no sé si pudiste averiguar eh, de este tipo de frutales que no requieren horas de frío, que requieren muy pocas, que se solían utilizar más en la zona norte. Eso es una búsqueda que está bastante interesante, porque es una fruta muy rica y muy buscada en la zona. Bueno, dos, tres cositas más, porque son un montón, dos, tres cositas más como para terminar. El tema del algarrobo, si uno incluye algarrobos dentro de los líneos forestales, recomendaría ponerlos bastante espaciados, o unos 20 metros, o poner capaz que cada 4 o 5 metros, pero teniendo en cuenta que a los 2, 3 años tienen que salir del sistema, digamos, ya cortarlos al ras. Por el tema del sombrero, el algarrobo tiene un formato de hacer una copa muy grande, muy globulosa, digamos, o sea que genera muchísima sombra, y si uno lo va llevando con poda, le cuesta un poco crecer y capaz que no reacciona tan bien. Es un árbol que a veces cuesta un poco meterlo dentro de los nidos forestales. Eso, preguntar de cómo lo están manejando, cómo piensan manejarlo. El vetiver creo que es la consuelda, que decís que es una planta que tiene unas raíces muy profundas y que está buenísimo para poda, y esto de vincularla con los cítricos no la tenía, está muy buena de idea. Y después por último, preguntarte, contabas también que están usando algunas plantas de estrato bajo. ¿Qué arbóreas de estrato bajo usan? Porque es una de las preguntas que tenemos y todavía no pudimos encontrar una planta de estrato bajo que nos sirva a nosotros. Pues bueno, normalmente se usa la yerba mate en Misiones o en otros lugares cacao y café, y ninguna de esas plantas anda en nuestra zona. Así que bueno, espero no haberte mareado y anda contestándome lo que puedas y de a poco. Bueno, buenísimo. Creo que anoté la mayoría, por lo menos, de los temas. Ahí vamos haciendo un promedio. Eh, sí, totalmente con todo lo que dijiste al principio y de acuerdo con la elección de algunos árboles, sobre todo ahí de injertos o no. La verdad que yo no soy un defensor de ninguna de las escuelas, digamos, de que tiene que ser o todo de un vivero injertado o que sean las de semillas. De hecho, nosotros tenemos las de semillas puestas por mi mamá y dan bárbaro las frutas. Hay que encontrar, obviamente, cuál es, pero las están adaptadas a la zona, al clima, así que yo diría no dejar esa, aparte es una independencia que uno tiene. Si ya sabe un arbolito que en la zona anduvo, uno saca la semilla de ahí, ya tiene cierta garantía. Con respecto a los fertilizantes, remarcar que creo que no se dijo, pero no sé, se sobreentiende, pero no dijimos, esto no tiene, la pituca no tiene fertilizantes más que abonos naturales puestos a través de los años. Tenemos una compostera grande, tenemos lombrices, tiramos todo en un lugar, estamos haciendo ahora un nuevo experimento, estuvimos haciendo una poda en un sector que tiene 2 o 3 hectáreas que anda, hay una escuelita de equitación para chicos y los árboles andan debajo de unos algarrobos y los algarrobos tienen una copa que va para abajo, así las ramas. Entonces estuve cortando con motosierra todas estas para que se vaya para arriba a árboles que ya están establecidos, más viejos algarrobos, y con todas esas ramas no sabía qué hacer, cómo hacer.
y vi un experimento que hicieron, no sé, en Centroamérica, tengo una nota, donde tiraron todas las ramas en un lugar. Es un proceso de compostaje quizás más largo y estoy consiguiendo unos carritos de bosta de caballo que voy y busco, y entonces estoy mezclando todo eso y aporta carbono, el tema de las ramas, todas las ramas más chicas de esa poda que uno hace del algarrobo, las ramas más grandes deja para leña si uno quiere, o si no, deja para un proceso en 2 etapas. Primero se van a descomponer las ramitas más finitas, todo mezclado con bosta de caballo y todas las hojarasca y todo lo que nosotros todo el tiempo ponemos ahí. Así que va a ser para esperar, y es un experimento que ya está ahí, el principio puesto, en un lugar de 15 metros por 10 metros, lleno de ramas y lleno de bosta y hojas que vamos tirando. Así que les vuelvo a contar en 6, 8 meses, pero creo que vamos a tener un abono de la gran 7 ahí. La bosta aporta mucho nitrógeno y las ramas aportan la parte de carbono. Después uno agrega, si quiere, algo más, alguna ceniza, algunas rocas, minerales, lo que quiera. Así que bueno, después hacer hincapié de que todo esto que realmente funciona y está yendo re bien, no tiene ningún fertilizante, nada externo, y no tiene ningún ni fungicida, nada que no sea químico, que sea químico, digo. La verdad que al sembrar en variedad, me agarraron algún que otro arbolito, algunas plantas, o la hormiga, por ahí uno, algún bichito me agarró algo con el maíz, pero la verdad que fueron porcentajes muy bajos, y al tener diversificación, te salva un poquito de eso. Lo que no dijimos que agregamos en verdad fue compost, fue bosta, al principio fue ceniza, que teníamos carbón mezclado, y nos metimos al monte que está ahí atrás a 100 metros y juntamos bolsas de hojarasca de monte del Mantillo, y trajimos eso, que es un aporte de microorganismos y de materia orgánica muy importante, sobre todo en el principio para darle como fertilidad urgente, rápida al principio, para que inicien rápido. Por ejemplo, estos arbolitos que vos decías, Mauri, los que están injertados de cítricos, creo que eso los ayudó y los salvó un poco. Y hoy por hoy, entre los 8 metros, otra cosa, nosotros sembramos cada 8 metros los lineos, sin haberlo pensado tanto previamente. Creo que muchos de los sistemas y la bibliografía habla de optimizar más y sembrar a distancias más cortas. Yo estoy como defendiendo que está bueno cada 8 metros, porque te da oportunidad durante más años. ¿Qué va a pasar de acá a 3, 4, 5 años? Vas a tener muchas sombras si lo sembras en cada 4 o 5 metros, unos líneas ordenados, ¿no? Sembrando en línea así. En el medio te va a costar mucho hacer verdura, por ejemplo, porque no vas a tener sol. Esto, al tener 8 metros, yo creo que voy a tener más años para poder hacer verdura hasta que se me tape un poco más. Lo veo como un pequeño beneficio, digamos, pero no es la mejor optimización del terreno. Cada uno elige. Con las bananas no puedo ayudar a nadie porque no sé qué variedades. Fui juntando de vecinos y amigos todo tipo de bananas. Así que ni siquiera sé los nombres de las diferentes variedades. Tenemos un montón de diferentes variedades. Eso no puedo ayudar porque fueron... Y tenemos mucho. Ahora estamos por sembrar, después de esta helada este año, en agosto, septiembre, vamos a hacer otra parcela de árboles. Y muchos de estas bananas fueron dando hijuelos. Ya tengo nietos incluso. Y voy a ir sacando muchos de los hijuelos ahí para meter en esta nueva parcela que vamos a hacer. Con respecto a las tunas, no, pero no porque no quieran, sino por un desconocimiento mío de poder haber metido. La verdad que estoy recién como empezando a ver el tema de la tuna. Por el contrario, acepto información, bibliografía, o que alguien me cuente experiencias para ver, porque sí hay tunas en el monte, hay un montón acá en esta zona, y no las pude ocupar, no las supe cómo ocupar, digamos, sacarle provecho. Con respecto a los pastos que me preguntaste, pasto elefante, caña de azúcar y vetiver, ninguno está en el linio de los árboles. Están todos retirados a 1 metro, metro y medio, como una especie de cortina de viento. Como estos son 4 líneas largos de 45 metros, en uno puse completo una cortina de viento, dejé el de más afuera sin cortina de viento, y al segundo línea que está más adentro, viniendo del viento norte, puse una cobertura de caña de azúcar y de vetiver para justamente experimentar y ver qué diferencia voy a tener a través de los años, pero está retirado 1 metro y medio. Y la idea es ir como cortando y ocupando eso como biomasa.
no está dentro de los árboles. Con el manejo del algarrobo va a ser algo que nos vamos a ir como encontrando en el camino. No hay tanta densidad. Yo dije el algarrobo porque me parece que es uno de los árboles que más realmente hay de manera natural en el monte acá. La mayoría del monte alrededor de la Pituca es en su mayoría de algarrobos, y andan muy bien. Sí podemos llegar a tener un problema y vamos a tener que ir viendo con una poda importante. Lo único que yo voy haciendo, que vamos haciendo, es una poda de formación en todos los que son maderables para tratar de tener un solo tronco, porque si no, por ejemplo, el mismo lapacho, el algarrobo se van diversificando y va haciendo como 2 o 3, y después la madera no te va a servir tanto porque va a tener nudos y se va a ir cortando. Entonces, los momentos de los primeros meses, el primer año, el segundo año, voy tratando de cortar para que quede un solo tronco, un solo palo largo, digamos, para el día de mañana poder podarlo y obtener unos tablones, una madera linda, digamos. Yo tenía algo que me molestaba internamente, algo en la psicología y no me dejaba dormir al principio cuando íbamos sembrando un montón, de una densidad de árboles gigantes, de pensar, por ejemplo, estos algarrobos en algún momento los voy a tener que sacar. Y decía, pucha, qué feo, qué malo. Y escuché una frase muy cortita que me dejó tranquilo, desde ahí me dejó dormir, parece, que es que el pecado en realidad no es sacar un árbol, el pecado es dejar de sembrar. Nosotros estamos sembrando capaz que miles de árboles acá en una parcela muy chiquita, y obviamente vamos a tener que tener el manejo del ser humano. Sembrar es bastante fácil, uno siembra y andan los árboles. Después necesita mucho de manejo y de elección y de ver qué árbol anda mejor, qué árbol no, y no voy a tener problema el día de mañana de tener que sacar algunos árboles para hacerle bien, porque mi objetivo principal en realidad son los frutales. Algunos árboles ya que los tengo, a ocupar la madera, los maderables, pero los frutales son lo principal. Así que todo el resto, por ejemplo, hay unos palos borrachos, cuento la experiencia, que andan muy bien como madrinas en los primeros años, porque hace una copita, va para arriba y se abre así como una sombrilla, entonces uno puede poner arbolitos ahí abajo. El palo borracho yo no lo voy a poder tener muchos años, lo voy a tener que sacar en algún tiempo. Ya no tengo el resquemor de ir a dormir y sentirme culpable, así digo, no hay problema, voy a seguir sacando algunos árboles porque sigo sembrando un montón. Con respecto a los estratos bajos, no sé tampoco exactamente qué arbolito va a andar en un estrato ahí bajo. Lo que sí tenemos mucho en alta densidad, y puedo hacer el comentario, nosotros pusimos muchas aromáticas, que hicieron como un arbustito bajo de menos de 1 metro, y de ahí para abajo algunos. Hay un montón de variedades de menta, romero, curry, ajenjo, lavanda, cedrón, no me acuerdo qué otro, algunos tipos de incienso, bueno, todo lo que es aromático, albahaca, y la verdad que creo, y la teoría es que anda muy bien como repelente y como los insectos que no le terminan de gustar y caber. Anís tenemos que anduvo muy bien. Entonces todo el tiempo entre los árboles están sembradas estas aromáticas, eh, pero no es, creo, lo que vos me preguntabas de un estrato un poquito más grande, un equivalente al cacao. La verdad que no sé tampoco. ¿El algodón? Ah, sembramos algodón, porque teníamos la semilla para mostrar a los chicos de las escuelas que iban, que muchas, para mostrar incluso a maestras de escuelas que no conocen por ahí la planta de algodón, y la verdad que anduvo bárbaro el algodón, eh, durante un par de años, digamos, y bueno, eso anduvo re bien, así, abajo, nada más que nosotros no pudimos hacer la cadena de poder ocupar, ¿no es cierto? Pero mezclado algunos algodones andan re bien en la planta.